Recordemos, para contarle a todo el público que nos está acompañando a esta hora del día, que hoy también se ha realizado una audiencia respecto a todo este proceso contra la Federación Peruana de Fútbol en el delito de organización criminal, donde también está el señor Agustín Lozano, presidente de la FPF, en medio de toda la polémica. Doctora Campos, ¿cómo está? Buen día para usted. Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la entrevista. Sí, doctora Campos, consultarle a raíz precisamente de la audiencia de hoy, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Qué es lo que se ha visto en esta audiencia? En principio, esta audiencia se da porque la parte de la Federación Peruana de Fútbol, patrocinado por el abogado Omar González, había apelado la medida de allanamiento que en su momento el Poder Judicial autorizó a la Fiscalía, que tiene a cargo esta investigación. Evidentemente es incomprensible y de todas maneras hay un total conflicto de interés porque la Federación en algún momento como institución podría ser agraviada en esta investigación. Y lo que más le conviene a la Federación es que se aclare todos estos hechos de investigación. Por lo cual, la apelación que ha presentado el citado abogado deviene puesto en una total incompatibilidad de intereses en contra de la propia Federación, que una vez más da luces de la falta de transparencia y de la forma como actúa en contra de los intereses de la institución. Esperamos que la Quinta Sala Nacional emita la resolución en los próximos días. Quien participó en esta audiencia el día de hoy fue el coordinador, el doctor Chávez Cotrina, quien sustentó por qué se debe declarar infundada esta apelación, al igual de la letrada que está en esta comunicación. En defensa de los intereses, evidentemente, de los clubes agraviados que se han apertonado esta investigación. Doctora Campos, que le da las buenas tardes. Un gusto saludarla nuevamente. Cuando explica la sustentación el doctor Chávez Cotrina respecto a este rechazo de la apelación, ¿cuáles son los principales puntos en los cuales se basa, doctora? En principio, la apelación se da porque ellos dicen que la medida es desproporcional, lo cual es falso porque se ha demostrado de que la Fiscalía le venía requiriendo, en este caso, al señor Agustín Lozano y a los miembros del Consejo Directivo, los libros contables, los balances financieros, les pidió inclusive documentación financiera contable de la gestión, por 2 oportunidades dándole un montón de tiempo entre las 2 citaciones, hicieron caso omiso y evidentemente la Fiscalía tiene la potestad de que si existe obstrucción en una investigación puede pedirle judicialmente un permiso de allanamiento, y es lo que se ha dado. A pesar de que posteriormente el señor Lozano sacó un comunicado diciendo que esto es parte del sistema, que ellos han colaborado, lo cual es falso, completamente falso. Y hasta el día de hoy se mantiene esa conducta procesal dilatoria y obstruccionista de parte de los investigadores. Y en todo caso, doctora Campos, ¿cuál sería el plazo para que finalmente se dé a conocer esta resolución de rechazo a la apelación que intentaron presentar en la otra parte? Esperamos que la Sala Nacional, en este caso la Quinta Sala Nacional, remita. Es un plazo que puede ser 15 días, en el peor de los casos 30 días. Sin embargo, evidentemente sabe de que no tiene mayor sustento legal su apelación y adicionalmente no lo ha sustentado conforme dice el procedimiento. Esperamos que esa apelación se rechace conforme a ley, no solamente por no tener los sustentos legales para haberlo presentado, sino también porque el abogado no lo ha sustentado. Y es de público conocimiento porque inclusive ha sido publicado en Justicia TV, que es el canal del Estado para el Poder Judicial. La consulta es, doctora, y no es que usted no haya sido claro en la explicación, pero lo hablábamos con Carlos y no entendíamos bien esta situación del abogado que usted citaba. El abogado representa a la Federación, representa a Lozano. En realidad, ¿en carácter de qué se presenta este abogado? Eso deberíamos preguntarle al letrado, porque el Código de Ética del Colegio de Abogados claramente señala
de que nosotros los abogados nos tenemos que comportar con rectitud y en pleno cumplimiento de las normas del Estado. El señor se ha presentado hace 45 días como abogado de la Federación y curiosamente el día viernes el señor Agustín Lozano, dando una muestra más de su poca transparencia y el abuso que existe de parte de su presidencia, el abuso de derechos frente a los miembros asambleístas, colocó como punto que no estaba en la agenda, no estaba, que se había comunicado al club, la contratación de este abogado como su abogado personal que va a ser pagado con plata de la Federación. Entonces nuestra preocupación es quién va a defender los intereses de la Federación Peruana de Fútbol como institución, porque como miembros de la Asamblea de Bases, en este caso de los clubes que represento, es la razón por la cual han votado en contra de esa contratación. Pero no puede ser posible un total conflicto de intereses. Que daremos cuenta igual a la Fiscalía correspondiente, porque evidentemente eso quiere decir que el señor Lozano no tiene un abogado, sino que ahora tiene dos. Claro, porque de hecho nos pareció justamente lo que menciona doctora Campos, una situación llamativa, contradictoria, que recientemente incluso estuvimos con toda la información post-asamblea ordinaria que se convocó en la semana anterior, hace pocos días, hace 3 días, y luego nos enteramos justamente de lo que usted explica, ¿no? De algo que se había dado hace 40, 45 días atrás, cuando esto recién ha sido tratado en la asamblea y llama mucho la atención. En todo caso, los plazos para nada es que coinciden. Totalmente. Es más, el allanamiento, recordemos, que se dio el 5 de marzo de este año. Inclusive este abogado participó en la diligencia de allanamiento con el fiscal a cargo de la investigación y el pool de fiscales que allanaron, incautaron la documentación que requieren para esta investigación. Posteriormente, este mismo abogado ha apelado la medida de allanamiento, que es la audiencia que hemos jugado el día de hoy, que todos estemos comprendidos ante la quinta sala de la Sala Nacional. Entonces, realmente esta falta de transparencia es una muestra más de cómo se maneja la Federación Peruana de Fútbol. Dicho sea de paso, debo indicar que esto es un sismógrafo para la crisis que estamos viviendo, de la poca seguridad jurídica y transparencia que debería existir en una institución de este talante. Tengo entendido que, bueno, a la asociación que usted representa, la ADFP, también está solicitando o demandando una explicación por esto que nos enteramos los días pasados, la semana pasada, para ser más claros, de estos préstamos, ¿no? Que aparece un préstamo que figura de una empresa Global Sport, es una empresa vinculada a 1190, que tiene un préstamo de aproximado de 20 millones con la Federación. ¿Qué es lo que están solicitando aquí ustedes, para ser más claros, doctora? El señor Oscar Romero, en su condición de presidente de la ADFP, que representa a los clubes de primera división, ante la preocupación de los clubes, después de haberles solicitado reiteradas veces, que como parte de la asamblea, porque parte de la agenda era la que se aprueben los estados financieros. Exacto. Y después de mucho tiempo envían un resumen de los estados financieros. Que dicho sea de paso en la asamblea, no se desarrolló como corresponde. Dentro de esos estados financieros resumidos está que la Federación Peruana de Fútbol habría recibido en el 2021, a largo plazo, 19 millones de soles provenientes de FIFA como crédito a largo plazo y 20 millones de soles provenientes de la empresa que ha sido, vamos a decirlo, que ha sido vinculada, acumulada, fusionada con 1190 Sport, de 20 millones de soles en el 2022, cuando todos los clubes de primera división tenían contrato con cláusula preferencia con el consorcio, que durante más de 10 años les ha venido pagando la operación. Claro. Evidentemente, esto es una muestra más de la posible corrupción entre privados que existía, porque a título de que le presta un año antes de que termine su contrato 20 millones de soles a largo plazo, y no era después vincularse a esta empresa. Y es más, parte de la agenda era que la Federación iba a exhibir el contrato con el C90. Situación que no se ha dado, porque no solamente no ha exhibido el contrato con C90, sino que tampoco han explicado la fórmula de su negocio, indicándole a los miembros asambleístas que después iban a coordinar una reunión. Señores, estamos a puertas de que terminen las fechas de la Liga 1.
del campeonato. La mitad. Y evidentemente, ¿qué cosas van a explicar tanto Mayo? ¿Funciona ese negocio? Es la gran pregunta que hay que hacerle a la Federación y al señor Agustín Lozano. Esto realmente pone al fútbol y a los equipos de primera división en una total crisis y en un total abandono, porque no existe la representatividad ni la transparencia que necesitamos. Claro, y debido a este préstamo de esta empresa Global Sports, doctora Campos, el delito por el cual la ADFP también está demandando, en este caso es a la Federación Peruana de Fútbol, al señor Agustín Lozano. La ADFP en todas las acciones que ha presentado, penales, Bien, intentaremos retomar comunicación con la doctora Campos porque nos está aplicando qué acciones han tomado cuando todos tomamos este público conocimiento de estos préstamos que aparecieron. Uno considera que a veces de FIFA es habitual estas entregas de dinero a las federaciones, pero cuando aparece una empresa que luego está involucrada, pero esto, la salvedad que hace la doctora Campos. Cuando se dio este préstamo de Global Sport, todavía estaba todo vigente con el consorcio. Ese es el tema, que, o sea, no es que ha sido año 2023 o inicios del 2023, esto ha sido en el 2022, incluso tratativas por allí, se hablaba de todo ello, incluso con mucha más anticipación. Sí. Estábamos retomando la comunicación. Doctora Campos, sí, justamente le consultábamos, en este caso, la denuncia que hace la ADFP por todo este tema del préstamo de la empresa Global Sports. ¿Contra quién estaba haciendo? ¿Contra la Federación Peruana de Fútbol? ¿Contra el señor Agustín Lozano en su calidad de presidente? Conforme. Todas las acciones, todas las denuncias por fraude en la persona jurídica, por el indebido tratamiento que existió de los recursos de la Federación, la poca transparencia, muchas de las decisiones que ha tomado el señor Lozano y su consejo directivo a espaldas de los asambleístas o miembros de la Federación son parte de los tópicos denunciados. Adicionalmente, se ha denunciado actos de falsedad por la ilegal inscripción en registros públicos del cambio de estatuto y también de su consejo directivo, dándole la espalda inclusive a sentencias de la Corte Suprema de Justicia que evidentemente han declarado nulos en su momento los asientos e inclusive el propio estatuto del 2009 que intenta modificar. Es una clara muestra de que en realidad existe una total desobediencia a la prelación de las normas y también inclusive a resoluciones que son cosa juzgada por parte del Poder Judicial. Pero, yendo al tema en cuestión, la ADFP ha denunciado, dentro del delito de fraude, la extorsión que viene realizando el señor Lozano a los clubes precisamente por los derechos de televisión y precisamente para favorecer a la empresa o presuntamente favorecer a la empresa 1190. Es más, los miembros, los agraviados, han denunciado a la empresa 1190 ante la misma fiscalía porque terminan siendo los beneficiarios finales de toda esta operación y red, de la cual ellos son víctimas. Porque tengan en cuenta que todas las fechas que se vienen jugando en el campeonato, ellos ingresan sin autorización a los estadios y televisan los partidos, haciendo un uso ilegal del derecho de imagen y del derecho de televisión, porque ninguno de estos clubes tiene contrato ni con 1190 ni con la Federación, sino que tiene su contrato con el consorcio de acuerdo a la cláusula de preferencia que los ha autorizado, los ha avalado, porque recordemos que la Federación hasta diciembre del 2022 ha recibido cómodamente sus 10% de sus derechos de televisación contenidos en su contrato y que nunca fueron objetados en más de 10 años. Por lo tanto, qué cómodo es ahora entender que en el 2022 recibes un préstamo de 20 millones a largo plazo, obligas a los clubes a aceptar tu nuevo modelo y encima beneficias